Buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes y un gran honor presentarles lo que es el estado actual en el tratamiento de retinopatía de prematuro de la crioterapia al antiangiogénico. Una de las situaciones por las cuales somos consultados con regularidad en el servicio de oftalmología es para la valoración de los pacientes en riesgo de retinopatía de prematuro. De tal manera que en el 2010 recibimos 301 interconsultas y para el 2013 se incrementaron en un 45%. Para este año esperamos rebasar la cifra del año anterior. De igual manera, el número de procedimientos quirúrgicos realizados para estos pacientes, que fueron de 18 en el 2010, se incrementó a 32 para el 2014, casi duplicando la cifra. ¿Pero qué es la retinopatía de prematuro? Esta es una enfermedad que afecta la vasculatura de la retina inmadura postnatal en los niños prematuros. Estos vasos que crecen de forma irregular, anormales, y este tejido fibroso pueden llegar a producir un desprendimiento de retina que cuando se produce va a ser una condicionante de ceguera. Tiene un origen multifactorial, pero es muy importante considerar que a menor peso y edad gestacional se incrementa la probabilidad de padecer la enfermedad. Para conocer por qué el tratamiento de la retinopatía de prematuro es importante conocer algunos datos acerca del desarrollo de la vasculatura de la retina. Aproximadamente en la semana 14 de la embriogénesis, a partir del nervio óptico se produce el inicio de la vasculatura retiniana, que para las 16-18 semanas empiezan a tener un lumen y van creciendo poco a poco hacia la periferia de la retina. Si nosotros dibujamos a la retina como en un esquema en forma de un círculo, podemos ver que la papila o nervio óptico se encuentra descentrado y que se encuentra dirigido hacia el sector nasal, de tal manera que la retina del lado nasal es más corta que la retina del lado temporal. Esta es la explicación por la cual nuestra retina del lado nasal se encontrará vascularizada al octavo mes de gestación, pero en el sector temporal la retina, aunque está prácticamente vascularizada hacia el noveno mes, completará su vascularización hasta el 10º mes. ¿Qué es lo que sucede en el paciente prematuro? Bueno, cuando nace antes de tiempo hay un cambio brusco en el desarrollo normal de la vasculatura de la retiniana, y esto se debe a que la saturación en el vientre materno, que es de un 30 a un 70%, bruscamente se ve incrementada a una saturación incluso hasta del 100%. Aún sin someter al paciente a terapia de oxígeno, el ambiente externo extrauterino puede condicionar que se encuentre una saturación hasta del 90%. Esta situación hace que el paciente se encuentre en un estado de hiperoxemia y esto hace que se suspenda la formación de vasos porque la retina inmadura piensa que los vasos formados son suficientes para que se mantenga el metabolismo de la retina, lo cual no sucede porque 3-4 semanas después este falso panorama se ve afectado por el crecimiento de la retina faltante. Y eso hace que se liberen factores de crecimiento vascular y estos a su vez lo que van a producirnos es que se formen puentes entre las terminaciones vasculares que se van a formar posteriormente un cordón. Ese cordón se vasculariza y a partir de él se van a formar los nuevos brotes vasculares que van a completar la vasculatura de la retina. Esta situación desafortunadamente no sucede en todos los pacientes, sobre todo los más pequeños y los que tienen mayor número de factores de riesgos van a tener una proliferación vascular exagerada que va a producirnos que esas terminaciones vasculares, el puente que los une, y francamente la retina que está vascularizada, que se dibuja en anaranjado, de la retina vascular azul, esa línea se forme una cresta al engrosarse, que se conoce como el estadio 2, pero que no se permeabiliza, y entonces me va a empezar a formar vasos anormales, neovasos, alrededor de la cresta, y estos penachos vasculares forman lo que se conoce como el estadio 3, y en un intento de que estos vasitos sean suficientes para oxigenar a mi retina, se van a empezar a dilatar y a volverse tortuosos, que se conoce como el estadio 3+. Si esta situación continúa, los vasos que produjeron tejido fibroso me van a empezar a jalar la retina hacia el centro y el desprendimiento de retina se conoce como el estadio 4 y cuando desprende completamente a toda la retina en los 360 grados se conoce como estadio 5. Afortunadamente, solamente entre el 60 al 80% de los pacientes con factores de riesgo desarrollarán algún grado de retinopatía y de estos
entre un 10 y un 20% serán los que puedan llegar a presentar retinopatías en grados avanzados que me lleguen a producir ceguera. Y si bien de ceguera nadie se muere, es una condicionante para que se afecte el crecimiento del paciente, su desarrollo psicomotor, afecta a la familia y por supuesto también afecta su integración a la sociedad. Desde 1942 que Terry describió la enfermedad, se ha buscado entonces una manera de evitar que estos pacientes lleguen a la ceguera y lo que se pensó en primer lugar es afectar ese crecimiento de vasos al destruir la retina avascular que me estaba produciendo estos vasos anormales y con los recursos que se contaban en aquel momento lo primero con lo que se inició fue con el uso de la crioterapia. Con la crioterapia se inició una época de gran estudio de la enfermedad y que permitió que tuviéramos una mejora en el conocimiento de la misma muy importante y debido a esa mejora se hicieran acuerdos en la clasificación de la retinopatía de prematuro para su estudio a nivel internacional y criterios de tratamiento. En cuanto al acuerdo en la clasificación, ya les mencioné los estadios y la enfermedad plus. En cuanto a la extensión y las zonas, he de comentarles nada más que se divide en 3 zonas. La zona 1, que es la más posterior, y que la presentación de la enfermedad en esta zona reviste una gran gravedad, porque me puede llevar a un desprendimiento de retina fácilmente. La zona 2, que me abarca hasta la orillita del lado nasal y parte de la retina temporal, que aún reviste un gran problema en cuanto a que me pueda llegar a cegar el paciente. Y la zona 3, que es un pedacito en la retina temporal, que ya prácticamente me quita de este problema. Y también se divide en zonas horarias, en zonas horarias como si fuera la carátula de un reloj, y entre más usos horarios ocupe la enfermedad, más grave será. ¿Cuáles fueron los beneficios de la crioterapia? Me va a producir cicatrices en la retina y estas cicatrices van a disminuir la área de retina vascular y con ello van a disminuir las necesidades metabólicas de mi retina y por tanto van a disminuir la proliferación vascular. También al formarse las cicatrices permiten que la retina permanezca en su lugar, a pesar de las tracciones retinianas. Sin embargo, tuvo algunos puntos en contra. De los principales es que su aplicación es dolorosa, entonces requiere que el paciente sea sometido a anestesia general y requiere también de un personal que esté capacitado para la aplicación de este recurso, lo cual limitó su uso solamente a algunos lugares y muchos más no tuvieron los recursos para poder aplicar este tratamiento a los pacientes. También otra situación es que restringe el campo visual periférico al producir todas estas cicatrices, que pueden producir inflamación en la conjuntiva, en párpados, sobre todo si voy a tener que aplicar en varias ocasiones la crioterapia, se pueden producir cicatrices que me restrinjan el tamaño de los fondos de saco y los movimientos oculares. En busca de una situación que permitiera mejorar la respuesta de estos pacientes, que no tuviera tantas complicaciones, se buscó una nueva opción para destruir tejido vascular y limitar las secuelas y mejorar los resultados. Y con las mejorías tecnológicas que se habían tenido, el láser pudo ser aplicado a estos pacientes a través de un oftalmoscopio indirecto. Y con ello encontramos algunos beneficios. Se inició otra época de estudio en el cual se pudo ver que ocupar el láser para ablactar las zonas de retina inmadura tardaba un poco más de tiempo en producir resultados, pero sus resultados de éxito no solamente eran similares, sino incluso mejores a la crioterapia. Me producía menor traumatismo en las estructuras oculares y podía aplicarse en la cuna, en el quirófano, con sedación o con anestesia general de acuerdo a los recursos y experiencia del centro hospitalario. Pero también tiene algunos puntos en contra, como es que si zona vascular es demasiado extensa, requiero de una cantidad muy importante de aplicaciones de láser y que pueden generar un calor importante y por tanto producir quemaduras en córnea, edema corneal, iridociclitis. Puedo incluso fotocoagular zonas de la retina que sí me interesaba conservar, como la mácula, por ejemplo. El calor me puede generar cataratas. También me restringe el campo visual periférico por las quemaduras de la zona avascular. Posteriormente me puede presentar miopía y ectopias maculares por la cicatrización y a pesar de su aplicación puede tener la progresión de la enfermedad entre un 9 y 15%. Así como tuvimos mejoría en el tratamiento de la retinopatía de prematuro, pues las demás partes que se encargan de la atención de estos pacientes también tuvieron mejorías. Tuvimos mejoría en el conocimiento y en el manejo del paciente pediátrico, mejoría en la tecnología, en el cuidado del tratamiento pediátrico, y esto nos generó una mayor sobrevida de estos pacientes y sobre todo una mayor
pacientes todavía más pequeños, lo cual generó cambios en la presentación de la retinopatía de prematuro. Es decir, ahora encontramos pacientes todavía de menor peso y edad gestacional que sobreviven y por tanto nuestra tasa de éxito con el láser se modificó, ya que cuando la retinopatía se encontraba en la zona 2, la tasa de éxito era del 80 al 90%, y cuando la retinopatía en estos pacientes más pequeños se encontraba en la zona 1, nuestra tasa de éxito, es decir, el que podamos evitar el desprendimiento de retina, bajaba drásticamente a un 55%. Bajo estas circunstancias, se buscaron nuevas situaciones que pudieran mejorar los resultados en estos pacientes y se centró en otro aspecto de la fisiopatogenia de la retinopatía de prematuro, que esta vez fue en la presencia de los factores de crecimiento vascular. Alrededor de esta enfermedad había otras enfermedades que compartían junto con ella la proliferación vascular, tanto en cáncer como en enfermedades como la maculopatía relacionada a la edad y la retinopatía diabética, en donde esta proliferación vascular había sido manejada con el uso de los antiangiogénicos. Entonces se pensó en también usarlos para la retinopatía de prematuro. Con su uso, con los múltiples estudios que se hicieron desde aquel entonces, se encontró que el porcentaje de éxito cuando tratábamos la zona 2 era muy similar al éxito que se tenía con el láser, es decir, de un 90%, 80-95% de evitar un desprendimiento de retina, pero que cuando la empleábamos en la zona 1, que ahora son los pacientes que nos preocupan más, el éxito de la aplicación del antiangiogénico es superior que el láser y no se producen zonas de cicatrización en la retina. La curva de aprendizaje es menor que la que se requiere para el aprendizaje de poner el láser en el recién nacido. El procedimiento es mucho más rápido y es mejor su disponibilidad por el costo, es mucho más fácil conseguir un frasco de antiangiogénico que conseguir un láser y llevarlo a quirófano para aplicárselo al paciente. Pero después de todas estas maravillas que se describen del antiangiogénico, ¿por qué no ha sustituido al láser a nivel internacional como el estándar de tratamiento de estos pacientes? Seguramente la respuesta se debe a sus complicaciones, tanto reales como imaginarias. Los puntos en contra son importantes, empezando porque la aplicación del medicamento es intraocular. El hecho de entrar al ojito del recién nacido con una aguja desde el exterior hasta el vitrio me puede poner en riesgo de una endoftalmitis, es decir, de una infección dentro del ojo que será catastrófico en estos pacientes. Si lo es en los pacientes adultos, en un recién nacido lo es todavía más, porque no solamente me pone en riesgo la función visual, sino incluso la conservación del ojo. Otro punto muy en contra es la posibilidad, o más bien el hecho de que hay una distribución sistémica del medicamento. Se han hecho muchos estudios en donde se han encontrado concentraciones de estos antiangiogénicos en otros lugares, y lo cual me puede afectar. Como ustedes recuerdan, los pacientes prematuros no solamente son prematuros en sus ojitos, sino en todo su demás organismo, y esto puede afectarme el desarrollo neurológico y el desarrollo pulmonar. Y los neonatólogos pues nos dicen que la falta de desarrollo vascular apropiado de otros órganos y sistemas deterioran la calidad de vida del paciente e incluso puede ser la causa de fallecimientos. Por eso es que, a pesar de todos estos estudios y a pesar de que los que abogan a favor de los antiangiogénicos han dicho que el número de pacientes que han fallecido es muy similar entre el grupo manejado con láser y el grupo con antiangiogénicos, lo cierto es que la eficacia del antiangiogénico está francamente probada, pero su seguridad no puede ser probada por el tamaño de muestra que se ha empleado en estos estudios. Y en este momento podríamos decir que los antiangiogénicos también tienen otros problemas más, como es la gran variedad de ellos que permite, o más bien dificulta, la selección del antiangiogénico mejor para estos pacientes, la falta de un consenso para la toma de la dosis, tanto por el grado de retinopatía como por la zona en donde se encuentra, y que el periodo de hiperoxia se prolonga de forma importante hasta los 5 meses posgestacionales. Entonces diríamos que el antiangiogénico no tiene cabida en el tratamiento de la retinopatía de prematuro. Sin embargo, el incremento de los casos que son en zonas posteriores y con mala respuesta a la aplicación del láser ha hecho que la comunidad internacional empiece a ver con cuidado el uso del antiangiogénico, generalmente de forma combinada y ocasionalmente en monoterapia. El otro aspecto es que muchos centros hospitalarios no cuentan con láser ni con crioterapia, y entonces para poder darle atención a su población tiene que hacer uso de este medicamento.
En conclusión, podría decirles que la retinopatia prematuro es una causa evitable de ceguera y que no debemos de evitar, debemos de dar todo lo que podemos hacer para prevenirla, desde la educación sexual y la vigilancia del embarazo, un manejo adecuado del paciente prematuro, un tamizaje apropiado y un tratamiento oportuno, y considerar que el láser sigue siendo el tratamiento internacionalmente aceptado y recomendado debido a que su seguridad y su eficacia son mucho mayores que las posibles complicaciones que podamos tener con él, y el uso del antiogénico debe reservarse para los casos posteriores y agresivos, habiendo informado plenamente a los padres de los posibles beneficios y complicaciones de su uso para que puedan dar un consentimiento informado. Eso es todo, muchas gracias.